Pero Marc Ferro se queda a nivel del libro de texto. Y yo les estoy hablando de lo que pasa en el aula, entre el docente y sus alumnos, no del libro de texto. Que son dos cosas, y ustedes lo saben muy bien, totalmente diferentes. Igual que el currículum oficial y lo que pasa en el aula. Porque, digo. Muy bien. Ahorita que hablabas, me llegó una reflexión que no pude desligarla de mi práctica profesional y mi práctica presente. Confieso que los 4 años que trabajé como maestro de primaria y otros 17 como maestro de secundaria, fui un desastre enseñando historia. Porque en la primaria, cuando llegaba a la clase de historia, que si es que reparaba y me acordaba que tenía que enseñar historia, ya estaba todo afónico y cansado, no obstante que nunca pasé por una doble plaza. Ya imagino a los maestros de doble plaza cómo enseñarían. Ya, si yo con un turno ya terminaba afónico y lo que más quería era haciéndole caso a estos teóricos de la escuela moderna, que dicen que no hay niños más felices que cuando salen de la escuela. Pues yo quería compartir también esa vivencia. Y como maestro de secundaria, igual asumo muy autocríticamente que no pasé de ser un maestro que enseñaba la historia de manera muy tradicional. Pero en donde ya creo que mi práctica sufrió un viraje es cuando me incorporo a partir de 1990, cuando empiezo a trabajar con profesores, con maestros en servicio. En la licenciatura Plan 79, que era un sistema abierto y que yo añoro, extraño ese sistema, no consigo por qué desapareció. Y en el Plan 84 y actualmente en la Ley 94, en donde yo enseño básicamente historia de la educación y política educativa. Yo, ya una vez que con la experiencia y habiendo leído ya, teniendo ya una cultura histórica un poco más amplia, yo llegué a una conclusión y lo compruebo en la práctica, en los hechos. Cuando les hablo del siglo XIX o del periodo colonial a mis alumnos, sobre experiencias históricas ligadas a la historia de la educación sobre todo, y la política educativa de los diversos periodos de nuestra historia, mis alumnos no están tan interesados. Pero cuando parto por enseñar el tema a partir de un problema presente, y ese problema presente lo relaciono, lo ligo al pasado, entonces cuando logro despertar su interés. Porque la historia tiene sentido, de ahí su legitimidad, de ahí la utilidad, de poder responder a la pregunta, ¿para qué sirve la historia? Y la historia sirve para explicarnos el pasado, pero a partir de los problemas que tenemos en el presente. Y hacer ver a nuestros alumnos del nivel que sean, que lo que estamos viviendo en el presente, la problemática que nos atosiga, en buena parte tiene su origen, sin tomar al origen como un ídolo, ni detenernos en la causa como un prejuicio, porque no hay una causa única. Cuando pensamos en la historia y la ubicamos los hechos, los acontecimientos, el hecho histórico como una causa única, entonces estamos incurriendo en culpar, en encontrar un solo culpable. Y en la historia no hay un solo culpable, porque la historia no es producto, si bien la historia se nutre y los hechos históricos son hechos psicológicos que obedecen a motivaciones, a conductas, a móviles, a comportamientos, pero la historia no necesariamente ni es así. Parte de protagonistas individuales, de personajes singulares, excepcionales, sino que la historia hay que entenderla como un continuo, y el continuo, hablamos de un cambio que se produce en un espacio, y ese espacio se ve transformado precisamente con la conducta
las motivaciones de los hombres. Dado que la historia tiene como objeto de estudio al hombre, y más correctamente a los hombres, pero no así en lo general, sino a los hombres en su tiempo, que viven en un espacio y que comparten ese punto, y que en algún sentido esa acción o esas acciones que se registran en un tiempo, en un periodo determinado, no es otra cosa sino el tiempo histórico, ¿verdad? Y que después a nosotros, siglos después, nos toca narrar, nos toca divulgar, nos toca conocer. Pero lo importante yo creo que es saber cómo los historiadores construyen, elaboran la historia, ¿verdad? ¿Qué se enseña y cómo se historia y cómo se enseña? Se enseña lo que el Estado quiere que se enseñe. Y también se enseña cómo quiere el Estado que se enseñe, en este caso el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque cuando se elabora un libro de texto sujeto a un programa oficial vigente, hay que respetar desde las unidades de trabajo y los temas que corresponden a cada unidad. Pero sobre todo hay que respetar el discurso histórico que le conviene a la clase gobernante, obviamente.